ha sido para mí motivo de análisis permanente. Yo he venido desde cierto tiempo manifestando de que nuestro presidente hizo, yo diría, una excesiva, o mejor dicho, tuvo una excesiva confianza en las Fuerzas Armadas Nacionales. Si nosotros hacemos un balance rápido, podemos determinar de que la mayoría, o yo diría todos los miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales vienen con una formación pro-yanqui, y fundamentalmente los de alto rango militar, que necesariamente tenían que ir a hacer un curso de Estado Mayor en los Estados Unidos, y el otro país, Israel, aliado norteamericano, sionista por supuesto, para poder optar al cargo de general o de teniente coronel, o en su efecto para formar parte del Estado Mayor del Ejército. Y no podíamos pensar nosotros de que el 90 o el 100% de las Fuerzas Armadas Nacionales estuviesen abrazando el proceso de cambio revolucionario en Venezuela. Y producto de esa excesiva confianza del ciudadano presidente, se tomaron algunas decisiones que, si bien pudieran ser correctas, y fueron correctas muchísimas, ciertamente no se analizó las incidencias de algunas de esas políticas dentro del alto mando militar. En el caso muy particular, yo diría que cuando el presidente asume esa confianza de las Fuerzas Armadas, de manera irrestricta, pensaba él, llegó a definir una política de confrontación total con los distintos sectores de la sociedad venezolana. Para mí, en ese momento, hubo un error. No podíamos nosotros crear 20 frentes de oposición a sabiendas, en el caso mío particular, de que existían sectores allí que no comulgaban ni comulgan con este proceso. Por otra parte, hay algunos elementos muy puntuales que, además de esa posición que ya viene de la posición militar, generó, a manera de ver las cosas, contradicciones dentro de la Fuerza Armada, y que por supuesto tiene que ser un tipo de reflexión para evitar que se siga cometiendo este tipo de situación. Por ejemplo, el proyecto Bolívar Obrero, ciertamente el presidente lo pone en práctica con un contenido social para llegar a los sectores y vincular a las Fuerzas Armadas con nuestro pueblo, que por supuesto estuvieron denunciados durante toda su asistencia. Ese elemento ciertamente generó algunos malestares dentro de los cuadros de las Fuerzas Armadas Nacionales, por diferentes razones, y una de ellas es que, tal como lo denunciaron en su debido momento, por interés político, yo no diría que fuera por un interés de Estado, muchos militares se sentían no tomados en cuenta en la administración pública de recursos del Estado, y en donde, al parecer, otros se estaban beneficiando. Ese elemento generó en cierta parte serio, a mi manera de ver las cosas, dentro del sector militar. Yo sí considero que aquí nosotros debemos aportar algunas ideas, porque yo creo que hay que hacer algunos planteamientos concretos a la Dirección Nacional para que le llegue a nuestro presidente. Yo venía diciendo desde hace cierto tiempo que la política exterior venezolana, en algunos aspectos tácticos, no estratégicos, porque la vamos desde el punto de vista estratégico,
pero en algunos aspectos tácticos se estaban cometiendo algunos errores que estaban creando frisuras y descontento en las Fuerzas Armadas Nacionales. Les decía al comienzo que la mayoría de nuestros militares tienen formación pro-yanqui. Entonces, en la medida en que el gobierno venezolano define una política exterior que choca con algunos intereses norteamericanos y que de una u otra forma se identifica fundamentalmente con, yo diría, el ideal bolivariano, el ideal revolucionario de la autodeterminación de los pueblos y la creación de democracias protagónicas en vez de participativas, y tocando algunos intereses que por supuesto no le gustaban a los gringos ni le van a gustar a los norteamericanos. Esa política exterior donde nuestro presidente abrió, a mi manera de ver las cosas, en esa coyuntura un error político, unas relaciones directas, fraternas, que debemos de mantener, pero debemos estar claros que eso fue uno de los aspectos que generó contradicción entre las Fuerzas Armadas, que fue nuestro acercamiento y nuestra identificación permanente, como yo lo estoy,